En un mundo donde la ciencia y la superstición se entrelazan, existe un misterio que ha intrigado a los científicos y al público durante décadas. Un enigma que desafía nuestras suposiciones y nos hace reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida en la Tierra. Hablamos de una época en la que los humanos y los dinosaurios convivieron en un planeta que se encuentra ahora desiertamente, dejando atrás pistas y huellas que nos permiten explorar sus secretos. La teoría científica establece que un evento catastrófico, conocido como el impacto del Cretácico Paleogénico, marcó el final de la era de los dinosaurios. Un astro único que chocó con la Tierra, causando una explosión de energía que se extendió por todo el planeta, dejando una capa de roca y escombros que cubría gran parte del continente americano. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los humanos no llegamos hasta hace unos 200 años, y en esa brecha, algo interesante ocurrió. Aunque no está claro si los dinosaurios sobrevivieron a ese evento o si fueron eliminados por completo, se han encontrado huellas de vida que desafían nuestra comprensión del pasado. En las últimas décadas, los científicos han estado trabajando incansablemente para descifrar estos misterios. Desde la exploración de sitios arqueológicos hasta la analítica de restos fósiles, se están haciendo avances sin precedentes en nuestra comprensión del pasado. Pero hay algo que sigue intrigándolos: ¿qué pasó con los dinosaurios? En este documental, exploraremos las pistas y huellas que han sido descubiertas en la Tierra, y nos sumergiremos en una aventura que nos llevará desde los desiertos más remotos hasta las montañas más altas. Con entrevistas a expertos del mundo entero, y acceso exclusivo a lugares prohibidos, descubriremos qué podría haber pasado con estos reyes de la Tierra. Hasta ahora, se han encontrado pistas que sugieren que los dinosaurios podrían haber sobrevivido a ese evento. Restos de huesos y fósiles encontrados en lugares inesperados, que desafían nuestra comprensión del pasado. ¿Pero qué significa esto? ¿Es posible que haya una verdad más profunda detrás de este misterio? En este documental, exploraremos las teorías y los descubrimientos que han estado haciendo estos expertos. Desde la criptología hasta la antropología, nos sumergiremos en una aventura que nos llevará a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia de la Tierra. Además, exploraremos las conexiones entre los dinosaurios y los humanos. ¿Qué podemos aprender de la interacción entre dos especies que viven en diferentes épocas? ¿Y qué significa esta relación para nuestra comprensión del pasado? En este documental, nos sumergiremos en un mundo donde la ciencia y la superstición se entrelazan. Un mundo donde el misterio no es solo un tema para debate, sino una verdad que puede cambiar nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Así que prepárense para sumergirse en una aventura que les hará reflexionar sobre la naturaleza misma de la vida en la Tierra. Un viaje por el tiempo y el espacio, donde las pistas y las huellas nos llevarán a cuestionar todo lo que creíamos saber. Esto es solo el comienzo de nuestra aventura. ¿Qué descubrimos? Solo el tiempo lo dirá. Desarrollo central, arqueología prohibida, huellas humanas junto a dinosaurios. Introducción. La arqueología es una disciplina que busca comprender el pasado humano. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos pruebas de la existencia de seres humanos en épocas donde se cree que los dinosaurios dominaban la Tierra? En este documental, exploraremos un caso real que ha dejado a muchos expertos intrigados y con más preguntas que respuestas. La teoría de las huellas humanas en el período Cretáceo. La teoría de las huellas humanas en el período Cretácico es un tema que ha generado gran interés y debate entre los expertos en arqueología y paleontología. Se cree que durante este periodo, la Tierra estaba aún bajo el impacto del Gran Extinción, un evento que eliminó a la mayoría de las especies marinas y terrestres. Según los estudiosos, las huellas humanas encontradas en este periodo son extremadamente antiguas y parecen ser de una raza humana anterior a la mayoría de las especies actuales. Sin embargo, la cuestión es ¿cómo se produjeron estas huellas? ¿Fue resultado de un error de interpretación o hay algo más que no sabemos? Las pruebas arqueológicas. En 1998, un equipo de arqueólogos liderado por el Dr. Robert Schoch descubrió en Egipto una serie de huellas humanas en la roca del templo de Hatshepsut. Las huellas eran extremadamente antiguas y parecían ser de una raza humana anterior a la mayoría de las especies actuales. Sin embargo, la cuestión era ¿cómo se produjeron estas huellas? ¿Fue resultado de un error de interpretación o hay algo más que no sabemos? Las teorías. Existen varias teorías para explicar la existencia de las huellas humanas en el período Cretácico.
Una de las teorías más populares es que estas huellas fueron creadas por una raza humana anterior a la mayoría de las especies actuales. Sin embargo, esta teoría no tiene mucha evidencia y muchos expertos creen que las huellas humanas pueden haber sido creadas por algún otro ser o fenómeno natural. Los testigos. En 2005, un equipo de investigadores liderado por el Dr. Jonah West descubrió en Sudáfrica una serie de huellas humanas en la roca del monte Table Mountain. Las huellas eran extremadamente antiguas y parecían ser de una raza humana anterior a la mayoría de las especies actuales. Sin embargo, la cuestión era cómo se produjeron estas huellas. ¿Fue resultado de un error de interpretación o hay algo más que no sabemos? Conclusiones. La teoría de las huellas humanas en el período Cretácico es un tema que sigue intrigando a los expertos en arqueología y paleontología. Aunque no hay mucha evidencia para respaldar esta teoría, la cuestión de cómo se produjeron estas huellas sigue siendo abierta. Si te está gustando este viaje a lo desconocido, suscríbete, porque lo que viene ahora cambiará tu forma de ver la historia. En el próximo capítulo, exploraremos la teoría de las huellas humanas en el período Cretácico y cómo se relacionan con la existencia de seres humanos en épocas donde se cree que los dinosaurios dominaban la Tierra. Capítulo 2. Las teorías de las huellas humanas. En este capítulo, exploraremos las teorías más populares sobre las huellas humanas en el período Cretácico y cómo se relacionan con la existencia de seres humanos en épocas donde se cree que los dinosaurios dominaban la Tierra. Las teorías. Existen varias teorías para explicar la existencia de las huellas humanas en el período Cretácico. Algunas de las teorías más populares incluyen: la teoría de que las huellas humanas fueron creadas por una raza humana anterior a la mayoría de las especies actuales. La teoría de que las huellas humanas fueron creadas por algún otro ser o fenómeno natural. Las provencias. Existen varias pruebas que apoyan la existencia de las huellas humanas en el período Cretácico. Algunas de las pruebas más importantes incluyen: las huellas humanas encontradas en Egipto y Sudáfrica. Los dibujos antiguos que representan a seres humanos con características similares a las de las huellas humanas. Conclusiones. La teoría de las huellas humanas en el período Cretácico es un tema que sigue intrigando a los expertos en arqueología y paleontología. Aunque no hay mucha evidencia para respaldar esta teoría, la cuestión de cómo se produjeron estas huellas sigue siendo abierta. Capítulo 3. Las historias de los testigos. En este capítulo, exploraremos las historias de los testigos que han descubierto las huellas humanas en el período Cretácico. Las historias de los testigos. Existen varias historias de testigos que han descubierto las huellas humanas en el período Cretácico. Algunas de las historias más interesantes incluyen: la historia del Dr. Robert Schoch, quien descubrió las huellas humanas en Egipto. La historia del Dr. Jonah West, quien descubrió las huellas humanas en Sudáfrica. Conclusiones. Las historias de los testigos que han descubierto las huellas humanas en el período Cretácico son un tema que sigue intrigando a los expertos en arqueología y paleontología. Aunque no hay mucha evidencia para respaldar estas historias, la cuestión de cómo se produjeron estas huellas sigue siendo abierta. Capítulo 4. Las consecuencias de las huellas humanas. En este capítulo, exploraremos las consecuencias de las huellas humanas en el período Cretácico y cómo se relacionan con la existencia de seres humanos en épocas donde se cree que los dinosaurios dominaban la Tierra. Las consecuencias de las huellas humanas. La existencia de las huellas humanas en el período Cretácico tiene consecuencias significativas para nuestra comprensión de la historia humana. Algunas de las consecuencias más importantes incluyen: la posibilidad de que los seres humanos hayan sobrevivido a la gran extinción. La posibilidad de que los seres humanos hayan coexistido con los dinosaurios. Conclusiones. La existencia de las huellas humanas en el período Cretácico tiene consecuencias significativas para nuestra comprensión de la historia humana. Aunque no hay mucha evidencia para respaldar esta teoría, la cuestión de cómo se produjeron estas huellas sigue siendo abierta. Conclusiones finales. La teoría de las huellas humanas en el período Cretácico es un tema que sigue intrigando a los expertos en arqueología y paleontología. Aunque no hay mucha evidencia para respaldar esta teoría, la cuestión de cómo se produjeron estas huellas sigue siendo abierta. Fin del documental. Esperamos que este documental te haya proporcionado información valiosa sobre la teoría de las huellas humanas en el período Cretácico.
Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en escribirnos. La cámara se acerca a un gran letrero de piedra, cubierto de símbolos antiguos y rúnicos que parecen contener los secretos del pasado. La voz en off de nuestro documentalista experto se escucha en la distancia, recordándonos la increíble historia que hemos recorrido. En el corazón del desierto, donde el sol golpea la tierra con fuerza y la arena se vuelve a levantar con cada tempestad, hay un lugar donde la arqueología y la aventura se unen para crear una experiencia sin igual. Un lugar donde los restos de civilizaciones antiguas se entrelazan con las huellas de dinosaurios, creando un mosaico de historias que nos llevan a cuestionar nuestras percepciones del pasado y el presente. Hemos recorrido la ruta del documental, desde la búsqueda de tumbas perdidas hasta la exploración de sitios arqueológicos donde se han encontrado restos de vida prehistórica. Hemos visto cómo la tecnología ha revolucionado nuestra comprensión del pasado, permitiéndonos descubrir detalles que antes estaban fuera de nuestro alcance. Pero más allá de los hallazgos arqueológicos y científicos, lo que hemos descubierto es algo mucho más profundo. La conexión entre la humanidad y el mundo natural, que parece haber sido olvidada en nuestra sociedad moderna. Vemos cómo las civilizaciones antiguas vivían en armonía con la naturaleza, respetando los límites de su entorno y dejando un legado de sabiduría y conocimiento que nos esconde en sus ruinas. La historia del documental se ha desarrollado en torno a una pregunta sencilla pero profunda: ¿qué podemos aprender del pasado para mejorar nuestro futuro? La respuesta, como siempre, es compleja y multifacética. Pero lo que hemos descubierto es que la clave para un futuro más próspero y sostenible radica en nuestra capacidad para aprender de las experiencias pasadas y aplicarlas a la realidad actual. La arqueología no es solo una disciplina científica, sino una búsqueda de conocimiento y comprensión humana. Es una llamada a la reflexión, a la curiosidad y a la empatía. Es una invitación a unirnos a la humanidad en su viaje hacia el futuro, con todas las experiencias y sabidurías que hemos acumulado. En este documental, hemos sido testigos de una historia que nos ha llevado a cuestionar nuestras creencias y prejuicios. Hemos visto cómo la ciencia y la tecnología pueden ser herramientas poderosas para descubrir y comprender el mundo que nos rodea. Pero también hemos sentido la necesidad de reflexionar sobre nuestros propios roles en este planeta, sobre nuestra impactante relación con la naturaleza y sobre nuestras responsabilidades como especie. La última escena del documental muestra a un grupo de investigadores trabajando juntos en una excavación en el desierto, bajo el sol ardiente. Son personas de diferentes culturas, edades y backgrounds, pero todos están unidos por su pasión por la arqueología y su deseo de descubrir los secretos del pasado. En este momento, se produce una conexión entre ellos que trasciende la ciencia y la tecnología. Se siente un vínculo emocional y humano que nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias, somos todos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Somos parte de una historia que se extiende a lo largo del tiempo, que incluye nuestra especie y el mundo natural en su vasto manto. La cámara se aleja lentamente, mostrando la formación de la montaña en el horizonte, cubierta de rocas y hierbas. La luz del sol baña todo con una tonalidad dorada, creando una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo más allá de la realidad. La última palabra del documental es una frase que hemos escuchado antes en este viaje: el pasado no es algo que se puede ver, sino algo que se siente. Es una verdad profunda y poética que nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y eventos, sino una experiencia humana que nos conecta a todos. La pantalla se vuelve negra, y en el silencio, solo se escucha el sonido del viento que golpea las rocas. La última imagen que queda es la de los investigadores, mirando hacia el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza en sus rostros. Son conscientes de lo que han descubierto, y saben que su trabajo no ha terminado. La cámara se desvanece en la oscuridad, dejándonos con la sensación de que hemos alcanzado un punto final, pero también un comienzo nuevo. Un comienzo a explorar los misterios del pasado, y a encontrar respuestas para los desafíos del futuro. Y como siempre, la última palabra es una reflexión filosófica: el pasado no es algo que se puede ver, sino algo que se siente.